Cae sobre mí tu amor tan vasto como tan vasto como... Buenos días, familia querida, pues estamos nuevamente en otra entrega en este día y bueno, pues nuestro deseo es que todos estén bien, estén en casita, ya estén preparados para poder meditar la palabra, pero antes de iniciar con nuestro estudio, pues yo quisiera que pudiéramos ver juntos el siguiente video y pudiera ustedes tener una percepción de esta situación que van a ver. Entonces vamos a 2 minutitos, que es el tiempo que dura este video, y enseguidita volvemos. Hermano, buenas tardes. Pues vamos a iniciar este día con la meditación de la palabra. Quisiera saludarte con el saludo de Pablo, que la gracia y la paz sean contigo en tu casa. Y bueno, yo quisiera también rescatar, ya para entrar en el tema de este día, este video que acabas de ver, pues sucedió el 27 de febrero del 2018 en un lugar que se llama Urulantani, en la India. Y veo aquí aspectos muy interesantes, porque fíjate que si alguien no se hubiera dado cuenta de ese accidente que vivió este pequeño elefantito, y si ese alguien que se dio cuenta no hubiera dado la alerta y solicitado la ayuda, seguramente este animalito hubiera muerto en esa zanja, hubiera muerto de inanición también si su familia no viene y lo rescata. Lo importante aquí que yo quiero resaltar es que en este momento, ante esta convocatoria de venir a ayudar a este pequeño, pues se dice en este pequeño video que tardaron 4 horas de trabajo para poderlo liberar y sacar de este lugar. Y me llama mucho la atención que justo cuando ya el animalito era liberado y ya iba por el camino hacia el río, seguramente por el camino que se fue su familia, su manada, pues se empieza a oír el grito de los elefantes que están buscándolo. Y justo lo encuentran en la orilla y bueno, pues es abrazado, es seguramente revisado por los adultos que venían en esta manada. Pero el elefante macho tiene una actitud muy interesante porque está expectante a los alrededores, no ve que haya un peligro, pero sí alcanza a ver a una distancia muchas personas que están felices, están con la algarabía de que ya llegaron por el pequeño, y ante el gozo y la emoción de estas personas que están recibiendo, ¿verdad? El gozo de que también este animalito puede volver con su familia, pues este elefante da las gracias. Y bueno, nosotros no sabemos de lenguajes de animales, seguramente los lugareños sí, pero quedó como interpretado esta acción de este elefante macho que ya cuando se van en retirada, pues voltea nuevamente a ver a las personas y levanta su trompa majestuosa como un símbolo de gratitud por la ayuda, ¿verdad? Y que no le hicieron ningún daño a su pequeño. Y bueno, pues realmente esto es formidable, es un evento digno de ser conocido, aunque ya sucedió. Pues bueno, pues vemos cómo, hermanos, la voz de alerta de alguien ante un peligro para poder lograr rescatar a alguien, ¿verdad? Del peligro o aún hasta de la muerte, pues es un acto loable. Y bueno, pues después de haber comentado este pequeño video, pues yo quiero ya que vayamos a la palabra y vamos a ir al texto de Daniel. Y antes, bueno, vamos a meditar sobre Daniel 5. Y lo que yo quiero también que podamos
meditar sobre esta palabra es un pasaje que tengo aquí en Proverbios 29, yo te lo voy a leer, Proverbios 29:1, y te voy a leer cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional, y dice que el que es reacio a las reprensiones será destruido de repente y no tendrá remedio. Y bueno, pues el tema de esta mañana va a estar relacionado con esto, pero yo también quiero decirte que esta prédica se titula La última oportunidad. Y pues bueno, con base en nuestra primera entrada, la pequeña introducción y ahora lo que vas a escuchar, pues vas a ir relacionando situaciones, y espero que este día sea un día de bendición para ti en la meditación de la palabra y que pueda aportar en este día algo para que tú lo puedas guardar en tu corazón. Y bueno, pues vamos a orar pidiendo a la dirección del Señor para este momento y poder iniciar. Señor Jesús, en esta hora te damos tantas gracias por la vida que nos das, por la oportunidad de volvernos a reunir, por la oportunidad de estos medios, Señor, para poder llevar el mensaje tuyo de buenas noticias, pero también de noticias que nos pueden alertar ante situaciones que podemos estar equívocos y a tiempo poder volver, Señor, la mirada a ti. Yo te pido, Espíritu Santo, tú que estás en medio de nosotros, tú que estás, Señor, haciendo la tarea, la obra en cada corazón, en cada mente, que tú cautivas, que tú tocas, Señor, lo dirijas, Señor, en su pensamiento y en todo su ser, en relación a ti, Padre, que pueda mirarte a ti y pueda mirarse también en ti. Yo te ruego en esta hora que nos permitas poder disfrutar de esta palabra, que nos des entendimiento en nuestra mente, abras, toques nuestro corazón para que lo podamos entender también y sobre todo, Padre de misericordia, podamos ponerlo en práctica. Te doy tantas gracias por esta oportunidad y bendecimos, Señor, tu palabra, bendecimos este día y la vida de cada uno de nuestros escuchas para que también, Señor, este día puedan gozarse en ti. Te alabamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y bueno, la palabra de Dios dice así en Daniel 5, te lo voy a leer, y dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y le dijo: Rey, vive para siempre.
No te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es, en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo al rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mis sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación de este asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto el trono de su reino y despojado de su gloria. Fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a la de las bestias y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Upharsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y bueno, pues nos faltan un pedacito pequeño, pero lo voy a reservar para un ratitito. Y bueno, pues si queremos ir disfrutando este texto que acabamos de leer, pues podemos ver que hubo una fiesta o había fiesta en este palacio,
y que esta fiesta pues no terminaba. Esta fiesta era una fiesta en grande y era realmente una situación muy interesante que se estaba dando porque ciertamente eran tiempos peligrosos. Y te comentaba, hermano, que esta fiesta que se estaba dando era en un momento difícil. Y sin embargo, pues bueno, vemos aquí este rey que está en un gran banquete con muchas personas dentro. Y fíjate que es un hecho pues desafortunado esto que está sucediendo porque podemos ver que mientras estaba llevando a cabo esta fiesta, pues el rey recuerda que tiene unos vasos majestuosos, preciosos, y manda a traer esos vasos, ¿verdad? Su padre en el tiempo de haber puesto a Israel bajo su dominio, pues trajo toda la riqueza de este pueblo para Babilonia. Y aunque el padre había cometido errores, había también tenido y comprendido que había cosas que tenían que ser resguardadas. Sin embargo, pues este hijo, como hijo de un rey, ¿verdad? Que sabe todo del palacio, pues manda a traer estos utensilios o estos elementos, ¿verdad? Al momento de que está él en la fiesta. Y mientras que él está disfrutando del vino, del deleite, de la fiesta, entonces esta mano aparece. Y esta mano que escribe, pues causa el horror, ¿verdad? El terror, el pánico en esa fiesta. Imagínate nada más este evento que se está dando. Yo no sé si tú puedas imaginarlo, a lo mejor ya no nos damos ese gusto por el elemento, ¿verdad? Sorpresa, porque a lo mejor quizás para este tiempo, pues tú ya has visto muchas cosas fantásticas, pero esto que te estoy diciendo era una realidad, era un acto de parte del cielo para este rey y entonces está sucediendo en ese momento. Y esto definitivamente que al rey lo conmociona al grado que palidece, que se queda todo débil, ¿verdad? Las rodillas dice que se le juntaban una con otra. O sea, si tú imaginas esta escena, pues realmente hasta parece caricaturesco esta postura, esta acción, ¿verdad? Del rey, pero en la realidad, cuando tú te espantas, cuando algo, ¿verdad? Sobrenatural está delante de ti, pues hay quien se paraliza, pero hay quien también en ese momento, pues demuestra, ¿verdad? Sus emociones y lo que eso le está provocando. Y él en ese momento pues grita, ¿verdad? Y en su impotencia de poder reconocer qué es esto, de qué se trata, pues él manda a traer, ¿verdad? Todos los magos y los sabios, pero estos fracasan. Y pues es muy destacado aquí que aparece la reina madre. Y bueno, yo quiero aquí hacer nada más como una precisión. Fíjate que Nabucodonosor para entonces ya no está vivo, ya él ya murió. Cuando tú te pones a buscar en las líneas de la historia qué sucedió en ese tiempo, te das cuenta que en Babilonia, después de que Nabucodonosor muere, deja a su hijo, quien él reina un poquito tiempo y reina por 2 años el hijo y después este hijo tiene un hijo y este hijo pues también va a heredar el trono, pero este hombre Belsasar viene siendo el nieto realmente de Nabucodonosor. Y esta expresión de padre, pues bueno, pues es la línea, el origen, y es en los usos y costumbres el nombre, ¿verdad?, que se le da al patriarca o al líder principal, y de ahí toda la descendencia vienen siendo hijos.
independientemente del grado, ¿verdad?, que tengan generacionalmente. Entonces, aquí la reina madre pues era precisamente la esposa de Nabucodonosor, quien en este momento, después de la experiencia de lo acontecido, pues entonces se presenta delante de este rey y entonces le hace saber, ¿verdad?, que su padre, Nabucodonosor, tenía o tiene en el palacio un consejero real y este hombre ha sido llevado por la mano de Dios y que lo mande traer para que él le hable o le muestre qué es lo que está significando esta escritura en la pared. Y bueno, vemos que entonces Daniel es traído. Estoy tratando de hacer como los puntos así de la secuencia, hermano, porque hay cosas bien importantes y muy precisas que yo quiero ver y llegar a ese punto. Cuando ya se encuentra Daniel delante de este rey, él afirma, ¿verdad? O confirma que efectivamente él es la persona que tiene para poder explicarle esto que está sucediendo. Y ciertamente, pues también este rey, en ese afán de poder saber qué significa eso, pues entonces le ofrece una recompensa a Daniel. Y fíjate que ya Daniel no es ese jovencito, ¿verdad?, que llegó al palacio. Algunos escritores dicen que este Daniel, cuando fue puesto en el reino, tendría alrededor de 17 o 20 años máximo. Era muy jovencito cuando él es puesto en eminencia en el palacio y va a servir por todo el tiempo del reinado de Nabucodonosor, y de hecho a él le toca prácticamente cuatro reinados en su tiempo de Babilonia. Pues básicamente con Nabucodonosor va a tener el mayor tiempo porque pues era un rey importante, y con Belsasar pues realmente fue un tiempo corto. Los otros pues no se puede decir que hayan sido tan destacados, los intermedios entre Nabucodonosor y Belsasar. Y también, por lo que te digo de este periodo de interreinado, ¿verdad?, de otros reyes, de otros dos reyes, y este Belsasar que es el sobresaliente. Y está quedado o dejado en el texto bíblico ciertamente porque va a pasar un acontecimiento muy importante también con este Belsasar. Pero le toca a Daniel estar con Nabucodonosor, le toca estar en el reino de este Belsasar, pero también le toca ver el reino de Darío y también el de Ciro. Entonces, él alcanza a ver estos cuatro reyes en ese tiempo de Babilonia, y bueno, pues ahorita se encuentra Daniel en este segundo importante, y es muy importante por lo que vas a escuchar enseguida. Y cuando este rey le ofrece la recompensa, pues Daniel ya para entonces está siendo un hombre, más o menos yo estaba tratando de sacar cuentas y todo, y para esta fecha ya Daniel está sobre los 80 años, ya no es un jovencito, ya es un hombre maduro, es un hombre que pues ya prácticamente toda su vida la ha hecho en Babilonia, conoce perfectamente, ¿verdad?, de qué adolecen los reyes, cómo es el tejimaneje en el reino, cómo es que se impone la autoridad. Pero también fíjate que en el caso particular, cuando este rey, joven rey, lo manda a llamar, él ciertamente, aún, ¿verdad?, cuando él ya es un hombre mayor, fíjate, no se corrompe, no le atrae, ¿verdad?, la recompensa, y también le dice de una manera pues ciertamente respetuosa, yo no lo veo altisonante, sino que le dice que los dones sean para él y la recompensa se las dé a otros, que él ciertamente leerá, ¿verdad?, con el favor de Dios, lo que esa mano ha escrito en esa pared. Y
menciona muy importante en el texto, en el versículo 18, que el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, la grandeza, la gloria y la majestad. El Altísimo Dios, aquí el Altísimo Dios, cuando tú buscas en el original esta palabra, se refiere a Elión. Aquí está hablando de Elión, el Dios Altísimo, Elión, el Dios, ¿verdad? Por sobre todos los dioses. Y le hace del versículo 18 al versículo 21, le da una prédica, le da un mensaje certero, preciso y conciso a este rey. Y le recuerda, ¿verdad?, que el Dios Altísimo le dio el poder y la autoridad a su padre. Y hermano, yo la vez anterior te compartía de que lo que le toca vivir a Nabucodonosor fue efectivamente un asunto de autoridad. Y la autoridad es como también el Dios soberano rige el universo con su autoridad. Y también Él ha puesto a los reyes para gobernar y también desea de ellos una actitud correcta en relación hacia Él. Él desea ser conocido, Él desea dirigir nuestros pasos, Él desea ser parte del reinado, ¿verdad? De la forma como tú gobiernas en esta tierra, porque todos, sin duda, hermano, tenemos una asignación, una tarea, un trabajo, un servicio que hacer en esta tierra. Y él ciertamente en otro pasaje habla de que Babilonia es su siervo. Y aunque era un reino poderoso y como este reino no hay ni habrá otro, quiero decirte esto, en la estatua que se vio aquí como un paréntesis, en la estatua que ve también, ¿verdad?, de oro, en el rey Nabucodonosor en el capítulo 3, formidable también este pasaje, lleno de símbolos, pero fíjate, en esta imagen de esta estatua, pues podemos ver que existen, ¿verdad?, eh, elementos de materiales, ¿verdad?, diferentes que en la interpretación de que a qué se refería esto, pues ciertamente estaban los reinos de la tierra. Y la cabeza, el primer reino, ¿verdad?, que surge con esa majestuosidad, con ese brillo, con ese valor, con ese ímpetu, pues es Babilonia. Y Babilonia está demostrado o representado en esta estatua con oro. Y los materiales en esta estatua van bajando de categoría, van bajando de valor. Y esto, hermanos, pues también nos va a empezar a introducir los reinos que van a venir en lo sucesivo y cómo serían estos reinos. Ciertamente el de los medos y de los persas pues van a estar representados también en esta estatua, en el pecho y en los brazos. Y fíjate qué interesante porque son dos brazos los que vamos a ver ahí. Y estos dos brazos es de que dos naciones iban a unirse como una sola, que eran los medos por un lado y por otro lado los persas. Pero bueno, hablaremos enseguidita de esto. Pero este reino que levanta Jehová por medio de Nabucodonosor es un reino de oro, es un reino que también tenía un poder importantísimo como él no había otro, bueno, ni el mismo Egipto, ni el mismo Faraón tenía ese brillo, ¿verdad?, como lo tuvo Babilonia. Y de las culturas antiguas, pues tú puedes ir a la historia, tú puedes ir a los libros, ¿verdad?, a documentarte sobre estas culturas y te vas a dar cuenta
que en esos registros hay nombres que por haber sido importantes también quedaron registrados, fíjate, como hechos y eventos y personajes sobresalientes en la historia, pero la Biblia, que es el libro que nosotros estamos leyendo, que es un libro verdadero, hermoso, que es la palabra de Dios, pues también te ubica en un contexto social, político, cronológico, y que puedes tú verificar que esto fue verdad. Y fíjate que Daniel le dice, le recuerda pues a Belsasar en este mensaje preciso que Nabucodonosor había cometido una falta gravísima y que cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció, dice el versículo 20, en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y lo que nos narra, pues realmente fue un evento eh, muy desafortunado, porque por un tiempo, ¿verdad? Él estuvo en esa condición, al grado de que cuando él pudo volver en sí y reconoció que todo el poder y todo el honor era para Jehová, entonces se le reintegró, se le regresó su puesto, ¿verdad? Su dignidad de rey. Y lamentablemente este evento, este hecho, y yo por eso lo veo así, es desafortunado porque ciertamente aquí en México tenemos un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Como que pareciera que las experiencias de vida de los mayores o de los cercanos a nosotros y nos impactaron por el suceso o la situación positiva o negativa, pues a veces no causa esa mella que debería de causar en nuestras vidas y no entendemos por la experiencia de otro y a veces necesitamos vivir la descalabrada para saber qué se siente. En el caso de Belsasar, pues él no ignoraba esta situación, Daniel, le recuerda esta situación, él escucha atentamente y ciertamente, pues una vez que él escucha este relato, ¿verdad? Que no fue de ninguna manera, pues, guardado en secreto, si en un pueblo se conoce todo, imagínate en el palacio si no iban a saber qué cosas sucedieron y qué habían sido cosas que fueron un escarmiento para algunos y sobre todo aquí para el rey Nabucodonosor. En el caso de Belsasar, pues él cae en esta situación. Y fíjate que qué importante es cuando nosotros padres o los adultos estamos al pendiente de nuestros más pequeños o de los que vienen detrás nuestro. Cuando tú pierdes la visión generacional en los más pequeños, en los más chicos, sucede lo que le pasó al elefantito. Caen en zanjas, caen en lugares peligrosos que a lo mejor si nadie, ¿verdad?, les tiende la mano, muy probablemente ahí termina la vida, el propósito, la asignación que tienen las personas. Y esto se pierde, hermanos, por parte de quien cae, pues la falta de carácter para poderlo mantener, para poderlo sostener. De los reyes, pues se exige también un cierto cuidado, un cierto, ¿qué te diré?, actitud, ¿verdad?, para poder gobernar sabiamente. Y también, pues, yo puedo ver que en el caso de este hombre, que es ahorita nuestro personaje, Belsasar, pues es un hecho desafortunado también, porque él
pierde de vista a quién pertenecen, ¿verdad? Esos elementos, de dónde se trajeron, por qué se trajeron, o sea, toda la historia completa de las cosas. Y aquí yo veo ese abandono, veo ese descuido, pero también veo por parte de él esa falta de carácter en Belsasar. Y ciertamente este hombre, en este momento que está ya poniendo atención a la revelación que le dice Daniel, pues entonces viene ahora de lo que se trata. Y aquí es donde yo quiero que tú pongas atención, porque en el versículo 22 y 23 yo observo 5 cosas que fueron el juicio que Dios envía a Belsasar por las cosas o lo que él hizo, porque no fue nada más una. No fue haber hecho una fiesta, no haber traído mucha gente a la fiesta. Eran tiempos en donde su padre estaba en batalla y él tenía que haber estado cuidando el reino. Era una nación muy importante, temida, pero él como que estaba muy confiado, ¿no? Pero dice que había 1000 y 1000 eran los puros hombres, porque recuérdate que las mujeres eran así como nada más nombradas, ¿no? Pero era importante que también se nombraran en este momento porque ahí estaban las esposas también disfrutando de la fiesta, pero también estaban las concubinas y era una fiesta en grande. Pero fíjate, las 5 cosas que yo veo aquí por las cuales va a venir un juicio, y yo quisiera que fuéramos comentando cada una de estas, porque esta palabra, hermano, no fue para Belsasar, no fue en el tiempo pasado. Esta palabra es para ti y para mí en el día de hoy, para hoy, en el día de hoy. Y lo primero que le dice Daniel a Belsasar es, y le dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Le está diciendo, tú sabías lo que le pasó a Nabucodonosor y no obstante que lo sabías, lo ignoraste. Pensaste que esto era cosa ligera y para poder gobernar, para poder ser sabio, tú tienes que estar bajo autoridad. Tú tienes que reconocer quién te ha dado esa autoridad, quién te ha dado esa asignación en donde tú estás y qué cuentas vas a entregar de eso que Dios ha puesto en tus manos para poder gobernar, para poder llevar a cabo. Y aquí le dice, no has humillado tu corazón. El humillar el corazón es el reconocer que tú necesitas de los demás, que no eres solo, que necesitas del consejo, de la dirección, pero también de la reprensión. Te leí en Proverbios 29:1 que aquel que no entiende la reprensión y se endurece, ¿verdad?, en su cerviz, en su orgullo, entonces en un momento será reprendido y entonces no habrá resolución para él. Habrá un justo castigo y ciertamente aquí el que está interviniendo es Dios mismo. Es la mano de Dios que ha escrito el mensaje que enseguida vamos a recordar en qué consiste. Y dice, punto número 2, sino que contra el Señor del cielo, aquí estamos hablando de el Altísimo, el Ión, su nombre, el Altísimo, el que está por encima de todo y de todos, dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Quiere decir que en el caso de Belsasar, no solamente él se vio al nivel, ¿verdad?, de Dios, sino que por encima de Dios. Pasó por alto la autoridad de Dios y esto es un grave error, ¿verdad? Grave error porque nadie está sobre el Dios Elión, nadie está sobre el Dios Altísimo. Y este ser que habían hasta
sido festejado cuando fue creado, imagínate en un momento de su ser, ¿verdad? Quiso ser igual y semejante a Dios y sentarse en el trono y ocupar su lugar. Y esto le costó completamente su asignación que tenía en el cielo y fue echado. Y no solamente por eso, sino porque también, no obstante esta situación que había mostrado, sino también fue y contaminó a otros para que lo siguieran y encima lo que no le correspondía también empezó a otorgarles, ¿verdad?, recompensas y dones a los que lo siguieran. Y eso obviamente causó todo una situación, ¿verdad?, de ser expulsado del cielo. Y esto que te estoy diciendo, pues era lo que también estaba sucediendo en el corazón de Belsasar. No solamente, número uno, él se había desligado de Dios, ignoró a Dios, pasó por alto a Dios, no quiso que Dios guiara y fuera el conductor de su vida y de su asignación, sino que también en su corazón él se vio por encima de Dios, rebasó la autoridad de Dios y entonces lo que no debía haber tocado, él lo tocó y lo profanó. Él manda traer las copas, ¿verdad?, que habían traído del templo del Dios Altísimo y les dio un uso incorrecto en esa fiesta. Y no solamente para él, sino que también a sus concubinas, a sus esposas y también seguramente a los amigos más cercanos que pudieran ellos beber en esas copas que estaban destinadas con otro fin. Y fue eso algo desafortunado. Punto número 3 dice que e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Punto número 4. Además, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y fíjate que aquí como que él quiso disimular. Él sabía que esas copas eran un elemento sagrado, eran utensilios que debían ser utilizados solamente para Dios en las ceremonias religiosas. Y él simula también lo mismo. Y fíjate que en medio de la fiesta, de la algarabía, del alcohol, ya yo creo que ya estando en todo su cuerpo, en su mente, ya está en su forma de hablar, yo quiero que tú veas aquí que el alcohol es un elemento que hace que la gente se pierda, que la gente vaya cada vez perdiendo más piso y llega un momento en el que ya dicen cosas, ven cosas que no, empiezan a violentarse y bueno, pues en este momento de la historia, quizás en el inconsciente de Belsasar estaba que eran para fines religiosos y entonces simulan, ¿verdad?, una cierta alabanza a los dioses de oro, de plata. Y yo quiero que después tú, con calmita, veas que son los mismos elementos que hay y existen en esa estatua que vio Nabucodonosor. Y que esa estatua no está más que siendo una representación de los dioses, de los reinos que vendrían en lo subsecuente a partir de Babilonia en adelante y que van a ser un elemento crucial para el libro de Daniel ya en los capítulos que vamos a ver más adelante. Esta imagen va a ser nuevamente recordada. Pero aquí lo interesante es que yo quiero entender que el hecho de mencionar a todos estos dioses por los metales, fíjate, yo veo que están haciendo como que un tributo
a todos los dioses que representaban en ese entonces el mundo, ¿verdad? Todos los dioses con D minúscula que existían. Y a ellos fue a los que en ese momento les dieron alabanza aparente en esa fiesta. Y bueno, pues ciertamente hay momentos y hay lugares para alabar y para adorar, pero ciertamente en una fiesta, ¿verdad? Y bueno, pues aquí se trataba de estos dioses que desde luego lo aceptaban, pero ciertamente el Altísimo Dios no. Y aquí vemos esa simulación, ¿no? De que se le dio una alabanza a esos dioses. Y en el punto número 5 dice que y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Y este es otra situación importantísima, lo que es o viene a ser la honra, hermanos. Y esto de la honra, fíjate, en el griego, esta palabra es la palabra timao, y es una palabra que significa tener en gran estima, eso es honra, tener en gran estima, tener una gran consideración hacia algo o hacia alguien, tener un gran respeto, un gran decoro, tratar con decoro y también de alguna manera mostrarle, ¿verdad? A esta persona, si se tratara de una persona, pues el respeto, pero también la obediencia, fíjate, la obediencia. El que, bueno, si tú eres importante, pues entonces yo voy a hacer también lo que tú digas. Fíjate, aquí estamos hablando de Dios. Cuando tú honras a Dios, entonces tú sabes qué es lo que le agrada a Dios y entonces tú vas a querer, ¿verdad? Que Él te tenga en gran estima, pero no porque le des, sino porque lo merece. Pero aquí el problema que yo veo es que este hombre se equivocó en estas 5 cosas. Se equivocó en haberse soltado de Dios y ya desde ahí, hermano, ya podemos ver una caída cuando tú te sueltas de la mano de Dios. Y entonces empiezas a hacer lo que a ti bien te parece. Y eso, hermano, es delicado, porque te dije, este mensaje no es para Belsasar, no fue en el pasado. Este mensaje es para ti y es para mí. Y este mensaje es la última oportunidad, puede ser, que Dios nos está dando para arrepentirnos. Si tú te soltaste de Dios, hermano, reconsidéralo, punto número 1. Punto número 2, dice que se ensoberbeció el corazón de Belsasar. Cuando tú te apartas de Dios, es muy seguro que entonces tú vas a ver tus posibilidades, tú vas a ver tus talentos, tú vas a ver tus fortalezas, tú vas a ver para lo que eres bueno y tú lo vas a hacer porque dices, pues yo para esto me preparé, yo para esto me eduqué, yo para esto me sacrifiqué, yo para esto hice todo lo que hice y entonces tú te vas a dar la gloria y no se la vas a dar a quien te dio la vida o quien te da la vida, quien te da la salud, quien te dio la oportunidad de estar en el lugar donde estás, estar rodeado de las personas donde estás rodeado. Fíjate, punto número 3, dice que habiendo él puesto esta soberbia en el corazón, mandó traer, ¿verdad? Estos elementos sagrados. Entonces, fíjate aquí qué importante, y ve cómo viene la caída de Belsasar. De haberse soltado del Dios, él se ensoberbece en su corazón, empieza a verse, ¿verdad?, en todo lo grande y lo majestuoso que es, según, ¿verdad?, él, su visión, ya lo habíamos comentado esto, porque eso es algo que en la soberbia solamente el que lo tiene lo sabe, él lo ve, y aunque si está en un nivel de autoridad, pues ciertamente la va a imponer, y la va a imponer porque ciertamente tiene con qué hacerlo. Pero fíjate, cuando ya te desligaste de Dios, tienes soberbia en tu corazón, estás por encima de Dios, ¿no? Entonces, ahora sí,
Tú quieres que todos los demás se gocen y disfruten de las cosas que no te corresponden a ti, que no son tuyas, porque Dios te las ha asignado como para una administración. Y eso es algo muy, muy, muy fuerte, esto es algo muy delicado, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros con las cosas de Dios? Fíjate, no solamente las toman las copas, sino que beben en ellas. Y esto te decías, era un claro desafío a la autoridad de Dios. La necedad de este hombre pues se ve en que él no está confiando ni tomándose de la mano ni de la dirección del Señor Altísimo, ¿no? Por otro lado también, fíjate, tenemos que tener mucho cuidado con las cosas sagradas. Y hay aquí algo que yo quiero enfatizar, hermano, porque santificar significa que no podemos hacer, y aquí sí estoy hablando a los que hemos creído, a los que hemos venido ya por un tiempo en el Señor. Recuerda que aquí le está hablando a un rey, aquí le está hablando a alguien que pues toda la vida la ha tenido en el palacio, pero también a Nabucodonosor por que ya no era un jovencito, ya tenía tiempo en esto, pues también le vino una reprensión muy fuerte, le vino un trato de Dios muy duro a Nabucodonosor. Y es porque cuando las cosas están santificadas, están apartadas, no podemos ser comunes con estas cosas. Tampoco podemos hacer lo que el mundo hace. Y a veces con el afán de podernos identificar con el mundo, perdemos lo que más valor tiene para Dios y es, además de Dios, pues es lo que Dios ha puesto delante de ti. Y en un pretender de usarlo y disponerlo y de que los demás lo disfruten y órale, aquí está y hay para todos y lo que quieras y yo soy muy generoso porque te dije que hay una situación después de honra, empiezas a honrar a las personas, empiezas a honrar a gente, ¿verdad? Que no es ni siquiera a veces ni de tu casa, ni de tu familia, ni de tu familia en la fe, y tienen toda la consideración, toda la gran estima, todo el respeto, te esmeras en el decoro para otra persona, eh, eh, amas, ¿verdad? Todo lo que esa otra persona o ese otro que te está distrayendo, ¿verdad? Está por encima de lo que ya te dije. Eso, hermano, pues también es una forma de idolatría, porque ya tú estás fuera de Dios. Y eso es muy delicado. Si algo Dios nos dice desde el principio que Él inició con la ley fue, no te harás dioses, ¿verdad? De ningún tipo delante de mí. Es un Dios celoso, es un Dios que no va a compartir tampoco su gloria ni su majestad con ninguno otro, con ninguno otro. Entonces, fíjate, aquí los 5 puntos que le está diciendo Daniel a Belsasar de su caída, y esto, hermanos, pues no es solamente la caída de un rey en este momento que es Belsasar, va a ser la caída total y absoluta del reino de Babilonia. Babilonia cae con este evento y ese reino majestuoso de oro, de haber sido cabeza, ¿verdad? En las culturas antiguas al respecto, hermano, cae y cae para siempre. Aunque en los símbolos o en las expresiones proféticas que se van a ver más adelante, Babilonia no desaparece, pero estamos hablando de una Babilonia espiritual. Pero en este momento Babilonia cae en todo su esplendor, en su gobierno. Y fíjate, hermano, que el hecho de que los metales vengan bajando de categoría en esa estatua es precisamente el deterioro de los reinos que vendrían en lo sucesivo. Cuando yo te digo que todo bajo esta tierra es un tema de autoridad, hermano,
yo veo que es el punto de partida. Dios es el soberano por sobre todo lo creado y Él es el que establece las autoridades en esta tierra. Pero también las autoridades que están en esta tierra son humanas, son falibles, fallamos. ¿Por qué? Pues por lo que ahorita te quiero comentar. Es muy interesante que la imagen que mostró Dios a Nabucodonosor de ese árbol grande y majestuoso que era Babilonia, que era el reino de Babilonia, pues tenía una raíz, tenía un tronco y tenía un majestuoso follaje. Pero yo quiero que con la idea de este árbol, tú pienses en lo que pudo haber estado también en el corazón de este Belsasar, pero también puede estar en tu corazón y puede estar también en el mío. Porque fíjate que ante esta imagen del árbol, yo quiero recordarte, ¿verdad? Así como Daniel lo hizo en este momento a Belsasar, que en la cuestión de lo que es las generaciones, hermano, yo veo aquí algo que no se rompió, algo que se mantuvo en esta genealogía de reyes babilonios, y es que en la raíz de este árbol de Babilonia, pues estaba la iniquidad. Había raíz de maldad, de todo tipo de maldad, y fíjate, hermano, que esta iniquidad o este volver a los pecados de los primeros padres, en este caso, por ejemplo, Belsasar era nieto, era ya segunda generación, y Nabucodonosor había sido un rey temible, un dios, no un dios, no, bueno, sí, de alguna manera también se sintió, pero pues se tuvo que corregirlo. Pero este hombre poderosísimo, pues dio rienda suelta a muchas cosas, porque vamos a hablar más adelante de Babilonia, sí, en todo o en otros aspectos, pero yo quiero que tú veas que aquí hay una situación generacional y esta yo la veo en la raíz, en el origen de este árbol. Y la iniquidad, que es la raíz de toda la maldad, viene a ser como una repetición de los pecados primeros. Y a veces como de una manera pues ya inconsciente, ya viene como que marcado en la vida de las personas. Y fíjate que esto, hermano, va a afectar el espíritu de las personas. ¿Y por qué te lo digo? Bueno, te lo digo porque ciertamente en el espíritu nosotros tenemos la comunión con Dios, con el único Dios, con el Dios viviente. Y si nosotros no tenemos esa comunión con Dios, entonces tampoco vamos a tener un discernimiento. Y este discernimiento, que también forma parte del espíritu, llega un momento en el que tú ya pierdes el piso de qué es lo bueno y qué es lo malo. O bueno, finalmente esto no es tan malo. O finalmente esto es lo que se hace ahora. Y ya es lo de ahora de estos tiempos. Y fíjate que no hay nada peor como amoldarte a los tiempos de ahora. Dice la Escritura, ¿verdad? En Romanos 12:1, que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente. Nos tenemos que estar renovando cada día, y no mezclarnos con las cosas que aparentemente son de este mundo y que están atrayendo, ¿verdad? Y haciendo que la gente se pierda, o cada vez siendo más tolerantes ante la violencia, ante la maldad, ante las formas que se están imponiendo de diseños que no vienen de Dios en este tiempo. Entonces, cuando hay iniquidad, afecta a tu espíritu, no hay comunión con Dios, no quieres saber nada de Dios. Yo al principio, hermanos, y por eso yo llamo la atención en este día a la iglesia del Señor, aquellos que hemos creído y que hemos hecho una confesión y que nos hemos identificado aún con la muerte del Señor y muertos nosotros a nuestros pecados y haber sido siendo
eh, resucitados, ¿verdad? En nuestro espíritu y siendo completos en Él, es una exhortación al pueblo de que pareciera como que en la pandemia al principio nos movió porque esto estaba haciendo a nivel mundial, pero después de un tiempo como que ya nos amoldamos, como que ya nos acostumbramos a las cosas que nos están diciendo que te tienes que acostumbrar y las estamos dando algunas que no son precisamente las que están salvaguardando nuestra vida o nuestra salud, sino otras, hermanos, otras cosas que estamos siendo muy consecuentes, muy tolerantes, inclusive hasta estamos participando de esas cosas incorrectas. Y fíjate que Daniel es un ejemplo de lo correcto, porque él ciertamente tenía en su oportunidad de poder enriquecerse con esa recompensa. Y le daban inclusive el grado del tercero en el reino, ¿verdad? Pero pues ciertamente para un anciano esto pues ya no era atractivo, pero pues tampoco lo fue, ni siquiera en el principio. Pero él no se contaminó. Él no quiso involucrarse nuevamente en estas cosas que le ofrecía Babilonia y que él sabía que si iba a estar bien y que todo lo que el bien que él tuviera pues iba a provenir de Dios, del Altísimo Dios. Y te decía que hay una parte también en nuestro ser que el Señor puso y esta nos las dio a todos, que es precisamente esta parte de la intuición. Hay cosas en tu corazón y por eso es importante que no cauterices, ¿verdad? Tu cerviz, que no cauterices tu mente, que no te amoldes a las cosas de los diseños nuevos, porque una vez amoldándote, hermano, pues ya aún hasta las cosas de Dios las vas a ver en poco, ya no te van a interesar. Te decía que con la pandemia yo vi que al principio pues la gente empezó a buscar de Dios, querían buscar de Dios, pero ahora, hermano, pareciera que la iglesia se fue de vacaciones. Parece que la iglesia no está considerando a Dios nuevamente en su vida y se está alejando de Él, hermanos, y esto es algo muy peligroso, muy peligroso. Y esto es y va exclusivamente esta llamada de atención para la iglesia. Y recuerdo nuevamente, hermano, el video. Fíjate cómo en el caso de estos animales, 4 horas, que fue el tiempo que tardaron más o menos en poder rescatar a este animalito, fíjate, 4 horas, a saber estos animales que obviamente no tienen raciocinio, pero sí tienen este, este, ay, se me fue, tienen esta forma de que ven a los suyos, pero ¿cuánto tiempo pasó para que se dieran cuenta que les faltaba uno? A saber, ya iban bien lejos. Cuando en eso se acordaron del que faltaba y dicen, wow, ¿dónde se quedó? Pero mira, no lo olvidaron. Se regresaron, fueron a buscarlo. Y yo no me quiero imaginar si hubieran llegado esta manada de elefantes, si hubiera llegado cuando todavía el elefantito estaba abajo y la gente estaba alrededor y viendo este instrumento de la pala que está, pues obviamente echando tierra para que el animalito pudiera no resbalarse en esa lodacera que había abajo, pero que también pudiera sentir suelo firme y poder ir subiendo y avanzando hasta poder salir de ese hueco, ¿verdad? O de eso profundo a donde él había caído. Hubiera sido tremendo si hubieran visto estos animales estas cosas antes, porque seguramente se hubieran lanzado en su no raciocinio, se hubieran lanzado contra las personas y a hacerles quizás daño, porque pensarían que les estaba haciendo un daño a su pequeño. Pero no era tal. Mira, de veras Dios no se equivoca y pone a veces estas cosas para que nosotros aprendamos de ellas. Y sobre todo esta gratitud, que así lo interpretan los lugareños de allá, ¿no? La gratitud. Y esto no lo tenemos que olvidar nosotros como iglesia, hermanos, porque cuando tú vuelves tu mirada para atrás y verdaderamente tú anduviste perdido, si anduviste tú en oscuridades, si anduviste tú viviendo cosas que ahora
en este tiempo puedes darte cuenta que realmente te estaban llevando por caminos de perdición, que tú no tenías propósito, que no había un sentido para tu vida y lo obtuviste por medio de la fe, ¿verdad?, en el Señor, pues estás caminando con Él y siempre en nuestro corazón debe de haber esa gratitud a Dios por habernos rescatado, por haber enviado a su Hijo a este mundo para rescate nuestro, porque el Señor Jesús ciertamente, fíjate, poniendo los ojos en lo que vendría, en la recompensa, en el bien que se lograría por medio de su muerte, entonces Él lo soportó, lo sufrió, lo, lo, lo pasó todo por alto por amor a nosotros. Y pues en el caso nuestro, hermanos, cuando verdaderamente hay una conversión, cuando verdaderamente sabes de dónde te sacó el Señor, pues entonces hay una gratitud en tu corazón, tiene que haber una gratitud y también tiene que haber un firme deseo de no volver atrás, de ir adelante. Ayer escuchaba una prédica que a mí me bendijo muchísimo, porque ciertamente, hermano, en este mundo muchas cosas nos van a distraer, muchas cosas a lo mejor descalabros, a lo mejor cosas que perdimos en el camino, cosas que te han causado grande dolor a tu corazón, a tu vida, pues ciertamente te van a hacer tambalear. Pero si tú pones tus ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, otra cosa nos va a ir guiando en esta vida. Como que entenderás que aún las cosas que estás pasando y viviendo en este tiempo es una preparación para este tiempo, es una preparación para algo, porque nada en Dios se pierde, nada se desaprovecha, todo es para nuestro bien. ¿Mm? Y en el caso particular de Belsasar, pues es un hecho desafortunado porque con este evento se está dando el fin de su reinado, pero también la caída de Babilonia. Te decía que eran tiempos difíciles. Cuando tú te metes a la historia, te das cuenta que alrededor de Babilonia las naciones que estaban ya deseando también erigirse como tales, pues iban a vencer a las poderosas. Y las que hacían esto eran, pues de veras, las que tenían con qué hacerlo. Y había reinos, en este caso el de los medos y el de los persas, que todavía no eran en el nivel, ¿verdad?, de poderío que tuvieron después, porque se empoderaron después de haber derribado a la gran Babilonia, ¿verdad?, a esta nación majestuosa, soberbia, orgullosa, y ellos se sintieron, ¿verdad?, pues los vencedores de esta cultura majestuosa. Se tuvieron que unir dos grupos importantes y ve que en la estatua que ve Nabucodonosor está en el pecho lo que sigue de plata, es un metal también valioso en grado, pues el que sigue del oro, pero está en dos brazos porque fueron dos naciones, los medos y los persas. Los medos van a tener, sí, una participación importante, pero a lo mejor a ti te van a sonar más fuerte los persas. Y es que los persas de veras logran una supremacía después de esto muy, muy grande y se le van a poner al tú por tú a otra nación que había nacido como guerrera, como protectora de los griegos, que eran los espartanos. A lo mejor por ahí tú has visto esta película de los 300, en donde aparece un personaje histórico que es Leónidas, que él era rey en Esparta, era un rey guerrero, era un militar, era un hombre que había logrado pues la protección, ¿verdad?, de este reino que era muy importante, pero que también él tenía su propio territorio que tenían que defender a toda costa. Y fíjate que van a ser precisamente los persas los que van a derrocar a esta
a esta cultura espartana que era de hombres militares, hombres aguerridos, hombres que no soportaban que nadie, ¿verdad?, se les pusiera enfrente. Y esa película que tiene, pues sí, está, si tú lo quieres ver, a lo mejor con Hollywood, ¿verdad?, ahí. Pero hermano, pues imagínatela en la vida real, porque esa fue la batalla de las Termópilas y esta fue una batalla importantísima para Persia, porque es la puerta que le va a abrir a este reino para poder seguir conquistando una cultura que también, si no era guerrera, pues sí era la intelectualidad de la época. Pero fíjate, esta guerra de las Termópilas es precisamente la que se libra con los persas y Leónidas, que era espartano. Y si tú ves la película, bueno, te vas a dar cuenta de que quiénes eran y cómo se las gastaban en las batallas, que es algo espectacular ver estas cosas. Pero imagínatelo en la antigüedad, o sea, eran pueblos sanguinarios y que se iban con todo. Entonces, me regreso nuevamente al texto, hermano, porque te decía que en esta imagen del árbol, en la raíz hay iniquidad. Tú tienes que hacer una tarea, hermano, de ver qué es lo que pasó en los ancestros de tu casa, de tu familia. Vete si puedes dos generaciones arriba, cómo fueron tus abuelos a lo mejor, o tus bisabuelos, a lo mejor ni siquiera sabes ni cómo se llamaban. Pues bueno, que esta sea una oportunidad para investigar y sobre todo con las personas mayores que todavía vivan, que te pueden proporcionar información de primera, porque pasa algo curioso, fíjate, se acuerdan más hasta cuando eran niñitos, que de lo último que vivieron. Entonces, es información valiosa la de tus padres, de tus abuelos, y si tienes bisabuelos, pues con mucha más razón, toma nota, pregunta qué pasó, qué hubo de destacado, y si por ahí en la plática sale, pues fíjate que pasó esto, y esto se repite en la siguiente generación, y se repite en la siguiente generación, hermano, eso que se repite en las generaciones es iniquidad. Y a veces puedes verlo como una cosa sencilla, pero todo comienza por algo pequeño. A veces no considerar lo pequeño te pone también en grande riesgo. Dice también la escritura que las pequeñas son las que derriban, ¿verdad?, las fortalezas. Entonces, estas pequeñas zorras que hubo en las generaciones es a las que hay que ponerle atención, porque si se repiten, hay iniquidad en nuestra familia. Y si tú quieres que tus descendientes o tu descendencia venga a sufrir todavía esas cosas que a lo mejor tú sufriste cuando eras niño o que viviste en la época de tus padres, y no quisieras que esto se repitiera en la vida de tus hijos, es una buena oportunidad para que tú medites, tomes notas y veas qué cosas se repitieron en tu familia y que le pidas al Dios Altísimo que selle, que reprenda eso, que lo selle, lo cierre y esto no se vuelva a repetir. Regresando a la idea del árbol, hermano, el tronco, fíjate que viene a ser la rebelión que hay en nuestra vida. Y fíjate que esto de la rebelión está enmarcando lo que yo vería como el alma. Fíjate, en el alma tú tienes tus pensamientos, tus emociones y tu voluntad. ¿Y por qué la rebelión afecta esta parte del alma? Pues porque ciertamente tú empiezas a tener una manera de pensar diferente a la de Dios, que afecta tu mentalidad. Las cosas que Dios no quiere que tú experimentes, ¿verdad?, sino que seas advertido, pues entonces se va directamente a tus emociones. Pero si no tratamos con las emociones, también esto es peligroso, porque cuando no se trata con esto, entonces nosotros venimos acarreando, ¿verdad?, un costal de cosas que van a provocar en un momento en nuestra vida un boom. Y te decía que en esto de la rebelión, cuando tú estás en contra de Dios, entonces es
lo que tú quieres, lo que tú sientes, que para ti es lo que te satisface, lo que te llena, y puede estar en contra de Dios, pero si a ti te gusta, pues ¿qué? ¿A Dios qué? A mí me gusta y yo soy feliz. Y fíjate, hasta el tono en el que te lo estoy diciendo, ya ponerte en esta actitud, hermano, hermana, pues ya es una actitud que va a ser desagradable para Dios. Y si Dios no está siendo el rector de tu vida y tú eres el rector de tu vida, hermano, pues espérate porque la reprensión, o si tú no eres todavía creyente, pero tú has estado en esa actitud, pues habrá una reprensión. Y en otra traducción de este Proverbio 29:1, dice que vendría a ti enfermedad y no habría medicina para ti. Fíjate, yo no sé si puedes visualizarte en ese contexto de enfermedad, de donde nada te puede curar, en donde tú estás en el abandono y ahora sí que en el momento en el que llegue la muerte por ti. Y eso es triste, tener una vida sin propósito es triste, es lamentable, porque finalmente es una vida que se echó a perder. Y Dios ha creado a cada ser humano con una asignación, con un diseño, con un propósito. Y si éste no llega a encontrarse con su Creador, se pierde, se desaprovecha. No cumplió el propósito por el cual fue enviado a esta tierra, y eso es muy lamentable. El hacer tu voluntad por encima de la voluntad de Dios va a ser siempre equívoca. Sí, como humanos nos equivocamos, pero ciertamente si estamos de la mano de Dios, siempre va a haber un momento en el que Dios o el Espíritu Santo te va a llevar a una confrontación y tú, si verdaderamente has creído, vas a encontrar a ese Dios, a ese Padre delante de ti que te está llamando la atención con amor, y entonces si tú eres obediente, si tú verdaderamente quieres honrar a Dios en todo el término de la palabra, que Él sea para ti o esté para ti en gran estima, que Él merezca toda tu consideración, que todo lo que tú tengas lo pongas al servicio de Dios, que ese respeto y ese decoro le corresponda a Él, hermano, pues imagínate si siendo malos nos envió a su Hijo, si nosotros somos obedientes y hacemos las cosas que a Dios le agradan, ¿qué no nos va a dar Dios con ello? ¿Qué no nos dará? O sea, tú nada más ponte a pensar como padre, como un padre común y corriente en esta tierra. Dice que si nosotros, siendo malos, no les damos serpientes a nuestros hijos cuando nos piden un pan, pues ciertamente el Padre de misericordia, el Dios, ¿verdad?, que ha anhelado por todos los tiempos ser una familia con nosotros, ser un Padre amoroso, un Padre que te direccione, un Padre que te haga llegar al punto por el cual Él te creó. Imagínate, hermano, o sea, si tú verdaderamente estás honrando a Dios, pues todo lo que no vendrá de bendición, no solamente para ti, porque tus hijos lo verán, será para ti mismo también esa bendición. Y yo veo en el fruto de este árbol, hermano, lo que es el pecado. Fíjate, la iniquidad va a traer la rebelión, pero la rebelión va a traer un sinnúmero de manifestaciones del pecado. Y esto es lo que pasó con Babilonia. Pero el pecado, hermano, está en tu carne. Y aquí tenemos los tres elementos que componen a una persona: su espíritu, su alma y en este momento su cuerpo. Cuando hablamos de sangre, aquí estamos hablando de descendencia. El pecado, la iniquidad, la rebelión viene ya en la sangre de una humanidad caída, con una naturaleza caída. Sin Dios, nosotros estamos muy direccionados hacia el mal. Sin Dios, nosotros no veremos bendición, veremos maldición, porque así está escrito. En la parte de nuestros huesos, de la parte que le da ese sostén, que le da esa firmeza a tu cuerpo, se va a ver deteriorada, se va a ver debilitada, hermano.
y entonces tú no vas a tener fuerza. Hay personas, hermano, hay familias enteras que están presentando enfermedades generacionales, pues hay una iniquidad. Hay una iniquidad de la cual hay que ver cómo se llama y por su nombre presentarla delante del Señor y arrepentirnos y aún pedir perdón por la rebelión que pudiera haber habido también en nuestra alma o en el alma, ¿verdad?, de las personas que nos precedieron. Pero también ciertamente, hermano, pues cuando tú vives nada más para tu carne, pues esta carne, pues no es eterna. Llegará un momento en el que Dios ponga un alto, como lo puso a Belsasar. Y Belsasar, después de haber escuchado estas palabras que le va a decir Daniel, pues ciertamente se fueron directo a su ser, a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. Y dice que entonces le dijo lo que era la escritura y le dijo Mené, Mené. Cuando Dios dice 2 veces la misma cosa, hermano, atiéndelo, atiéndelo, porque está cierto a que sucederá, cierto a que será. Y aquí hay un juicio que el Señor está ya decretando en el reino, no solo de Belsasar, sino de Babilonia, por su descuido, por su poco interés en las cosas del reino. Y dice que Mené contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Le ha puesto fin. Y lo repite 2 veces. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez es el singular de Parsin. La letra U es I, Parsin. Dice, si lo leemos así de seguido en español, pues lo vamos a entender, porque dice, contó Dios tu reino y le ha puesto fin, ha sido pesado en balanza y fuiste hallado falto, y tu reino ha sido roto, el reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Al haber oído esta sentencia, Belsasar, pues tenía que cumplir su palabra, era un rey, qué bueno, ¿verdad?, que la cumplió. Dice que mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Y era el tercer señor del reino porque el padre estaba peleando en batalla, él estaba al cargo del reino, era el segundo de a bordo, y el tercero después de él sería Belsasar. Y dice que la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el descuido de este hombre, el haber sido seguramente alertado por sus vigías de que el enemigo estaba cerca, lo tuvo en poco. No le importó, no le importó. Quizás en este día, hermano, puedas escuchar mi voz, pero quizás me tengas en poco. Pero acuérdate que todos tenemos una oportunidad. Pero si esta, hermano, para ti o para mí es la última oportunidad, hermano, estamos en un gran riesgo de muerte y no solamente física, sino eterna, por no arrepentirnos de la vida que llevamos. Y hermano, los medos y los persas, mientras que estos estaban distraídos, mientras que la reprensión para él no fue importante, ellos, ¿sabes qué estaban haciendo? Babilonia era dividida por un río, el río Éufrates. Era un majestuoso río. De la parte occidental de Babilonia se encontraba, de la parte occidental se encontraba lo que era el pueblo, la gente que era gobernada, la gente que no vivía mal, pero era el pueblo. Y del lado oriental se encontraban los templos y los palacios, la gente importante. Pues mientras que este rey está descuidado y el otro en batalla, ¿verdad? Y este pues bebiendo, alcoholizándose, disfrutando la fiesta y la pachanga, pues el enemigo estaba ya
secando el río para atravesarlo en seco y poder llegar, ¿verdad?, a caballo en plano, y de plano todo el ejército que se había unido en contra de él, llegarles en sorpresa. Y ya no tanto en sorpresa, porque ya te digo que ya había habido una alerta. Te dije lo de los elefantes. Fíjate, tuvieron que pasar 4 horas para que los elefantes se dieran cuenta que les faltaba uno. 4 horas, pero regresaron. Este rey había sido alertado de que el enemigo estaba en los alrededores y no le importó, lo ignoró, lo pasó por alto. Si ya había pasado por alto a Jehová, pues en su confianza pensó que por sus méritos, por saber a lo mejor quiénes eran ellos, ¿verdad?, no los tocarían. Y sabes, no fue así. Ese mismo día, Babilonia la Grande, cayó. Dice que la mano lo sentenció, pero también dice que ese mismo día fue muerto el rey Belsasar. Cayó en manos de Darío, y Darío de Media tomó el reino, siendo este hombre de 62 años. Entonces, hermano, pues yo creo que este día ha sido un día para reflexionar. La cabeza de oro, ¿verdad?, de esa estatua ha caído, y en Apocalipsis 2:3 dice que el Señor es el que apaga también los reinos. Apagó este reino en la tierra, pero en términos espirituales este reino se quedó en el corazón de los hombres, se quedó en la forma, en el estilo de vida de muchas personas, se queda en la humanidad, ¿verdad?, que sin Dios camina. Y hermano, pues esto es muy peligroso, porque en esta última oportunidad que el Señor nos da, porque no sabemos el tiempo de nuestra vida, porque te vuelvo a repetir, dice que Él apaga nuestras velas, o las velas, no solamente de las personas, sino de los reinos. Entonces, pues no sabemos cuándo será el fin de nuestra vida. Y por eso tenemos nosotros que tomar una decisión al respecto. Que este día, hermano, haya sido un día de meditación, que haya sido un día en el que tú consideres si acaso en alguna de estas 5 cosas que cayó este rey están en tu corazón. Es un buen día para arrepentirse. Y yo quisiera que pudiéramos terminar en este día con una oración, pero fíjate que algo nada más para poder cerrar este tiempo, poder ser recordado por Dios y haber dejado Dios en su precioso libro, pues el testimonio de gente que le ha creído, ¿verdad?, y que no tuvo definitivamente las mejores oportunidades, pero que ciertamente con Dios fue posible lograrlo. En Hebreos 11, que para nosotros es un pasaje que también nos da el ser como iglesia, movimiento de fe. Fíjate, si tú puedes ir a Hebreos 11, 33, 34, dice que apagaron fuegos impetuosos todos aquellos que han creído, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y ciertamente, hermano, pues también dice que conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. Y aquí hace una alusión a nuestro Daniel de este libro. Y hermano, pues hay 2 ejemplos que imitar. El mejor ejemplo, pues lo tenemos representado en Daniel. Y bueno, pues a lo mejor el espíritu de Daniel, que es por el cual nosotros oramos, que haya en nuestros jóvenes, en nuestros niños, pues que también sea esta nuestra oración para los que ya no somos ni tan niños ni tan jóvenes, pero estamos, ¿verdad?, caminando con el Señor. Y bueno, pues yo quisiera que pudiéramos orar en esta hora, y en verdad, hermanos, si este
mensaje pues está hablando a tu vida, pues yo quisiera que tú me acompañaras en esta oración y podamos pedirle al Señor perdón, si es que tenemos que pedir perdón, pero si tenemos que arrepentirnos primero, lo hagamos. Si a lo mejor es un tiempo de que yo no lo entiendo, no lo comprendo, pues bueno, pues pedirle de igual manera al Espíritu de Dios que te revele, pero tienes que tomarte un tiempo para meditar, porque quien no entiende la reprensión, dice que entonces en un momento llega el juicio, llega la sentencia, como le sucedió a este hombre cuando menos lo esperó. Señor Jesús, en esta hora, Padre, pues te damos gracias por este tiempo juntos. Yo, Padre, te pido perdón si en este tiempo, Señor, conociéndote, eh, yo me he sentido autosuficiente. Yo te pido perdón si en este tiempo, Señor, en el que tú me has dado o nos has dado a cada uno de nosotros una asignación, nosotros no hemos doblado nuestro corazón a ti y pedido dirección en cada aspecto de nuestra vida y yo te pido que nos perdones, te pido que me perdones. También, Señor, en esta hora yo te pido que si ha habido soberbia en mi corazón, si mi deseo, mi voluntad, mi pensamiento está por encima del tuyo, Señor, por favor, vuélveme a tus caminos. Vuelve, Señor, a mi hermano o a mi hermana a los caminos tuyos, Dios, porque por estos caminos, Señor, se pierden las vidas, se pierden las almas, porque el camino es ancho. Llévanos, Señor, por el camino angosto, en donde podamos seguirte a ti e ir detrás de ti, Dios. Te lo ruego en esta hora, en el nombre de Jesús. Yo te suplico, Padre, en esta hora que no sea una simulación, que no sea una apariencia, Señor, la adoración y la alabanza a ti, porque, Padre, ciertamente tú la hipocresía no la toleras, no la soportas, y tú quitas, Señor, así como tú pones, también tú quitas, Señor, al que está en ese espíritu, Dios. Y yo te pido en esta hora, Señor, que ilumines nuestro entendimiento, toques nuestro corazón y nos afirmes, Señor, en ti. Que no haya, Padre, esa simulación, que no tengamos en poco, Señor, las cosas tuyas, que lo que tú nos has dado y lo has apartado, Señor, te pertenece y tuyo es, y nosotros tenemos que tener cuidado, Señor, de las cosas que son tuyas en el uso que les damos, Padre, así sean en los recursos económicos, Padre, así sea nuestro comportamiento en el templo, en la iglesia. Que también así sea, Señor, en la administración y la dirección que nosotros tomamos, Señor, y también le damos a nuestro propio cuerpo, Padre, porque es en nuestro cuerpo, Señor, que está el templo de tu Espíritu Santo. Y tú, Padre, nos has advertido, Señor, que todo aquel que peca contra su cuerpo, Señor, pues pecado y maldición atrae, Señor, a su vida, Dios. Y no solamente a su vida, Señor, sino a sus generaciones, a su descendencia, Padre. Rogamos tu perdón, tu misericordia, Señor, por esto. Yo te ruego, Señor, si tenemos, Señor, algún joven, Señor, en nuestra congregación o que ya te ha conocido y no está ordenando su vida, Padre, en su cuerpo, Padre, que él pueda en este día entenderlo, Señor, porque el juicio, Señor, llega en cualquier momento, Dios. Rogamos tu protección, Señor, tu cuidado, Señor, para los pequeños, para los jóvenes, pero también para los adultos, Señor, solteros y casados, y aún, Señor, también para los que están, Señor, en otro espíritu, Dios, que tengas misericordia de ellos. Y Padre, pues sobre todas las cosas en este momento, Padre, queremos pedirte, Señor, porque en tus manos, Señor, está la vida y la muerte. En tus manos, Señor, también la has puesto delante nuestra, que nosotros podamos, Señor, elegirte a ti, Padre, que podamos darte la honra solamente a ti, Señor, el honor solamente a ti, que todo eso para lo que nos esmeramos, Señor, en esta tierra,
no sea, Señor, para otra persona, Señor, hombre o mujer, sino para ti, Dios. Y que tampoco sea, Señor, para ninguna cosa que anhela o anhelamos, Señor, en nuestra vida, sino que solamente sea para ti, Padre, porque poniendo las cosas en ti, Señor, es como las cosas podrán ser prosperadas, Señor. Te damos gracias en este día y, Padre, pues estamos gozosos, Señor, porque en cada día, Señor, que vemos el sol resplandecer, vemos un día, Señor, en el que tenemos una oportunidad, Señor, para poder llevar a cabo, Señor, el diseño tuyo y poder, Señor, cumplir el propósito para el cual nos tienes en esta tierra. Te damos gracias, Padre, y seguimos rogándote porque sigas tocando nuestro entendimiento y sigas además, Padre de misericordia, tocando nuestro corazón para poder entender tu palabra. Te damos las gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hermano, pues hemos terminado. Yo agradezco tu paciencia, agradezco tu tiempo, que es un tiempo con el Señor. Es un tiempo que estamos sentados a la mesa con Él y Él está en medio de nosotros, porque yo lo creo, que si hay dos o más reunidos en su nombre, entonces Él está en medio de ellos. Y dice la palabra también que es en medio de la congregación donde el Señor envía vida eterna, bendición y vida eterna. Entonces, que tu vida sea bendecida y ha sido bendecida. Y hermano, pues que esta vida sea mejor de la mano del Señor que yendo sin Él. Recibe un abrazo de nuestra parte, de mi parte, y bueno, pues nos vemos hasta la próxima entrega y sigue leyendo, sigue adelantándote en la lectura, que el Señor hará unir tu espíritu y nuestro espíritu en uno solo y juntos podremos ser edificados. Hasta la próxima, hermano, y que tengas un hermoso día. Un abrazo. Hasta pronto.